Bien, pues vamos a continuar con las siguientes intervenciones. Vamos a seguir el mismo modelo, primero las dos intervenciones y después preguntas o lo que ustedes estimen conveniente. Ahora hemos cambiado el perfil del castrense al jurídico. Tenemos a dos abogados en la mesa. En primer lugar, la presentación de a mi izquierda, don José Antonio Beato García, que es inspector del Cuerpo General de Policía, es miembro del, perdón, he dicho general de policía, fíjate, de lo antiguo. Se me han cruzado los cables. ¿Te has dado cuenta? Claro, es que la vieja escuela pesa. Del Cuerpo Nacional de Policía. Es que en realidad digo siempre CNP. CNP. Bien. Él es miembro del Sindicato Unificado de Policía y aunque aparece aquí porque hice la información como responsable en Andalucía, que lo ha sido hasta hace unos días, actualmente es el asesor jurídico, el responsable jurídico, que también es un cargo que se las trae dentro del sindicato, sindicato con el que me une una vinculación especial, igual que con la Guardia Civil. Hacemos más de una cosa juntos y la que nos queda, y ese es un modo de tomar el pulso a las situaciones, cuando hay que resolver lo teórico, pero sobre todo hay que resolver lo práctico, lo más operativo. Así que mi felicitación a toda la labor que hace. Tiene un currículo muy amplio. Ingresó en el cuerpo en 1988, es licenciado en Derecho, como acabo de decir, tiene la suficiencia investigadora por la Universidad de Sevilla, máster en Seguridad Pública por la Universidad de Salamanca, profesor de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, un currículum muy dilatado. Y su intervención es sobre el difícil equilibrio del binomio libertad-seguridad en las sociedades modernas. Bueno, pues buenas tardes a todos, aunque se escuche igual, ¿no? Buenas tardes a todos y en principio agradecer evidentemente a CITE y al profesor don José Domínguez León que me haya invitado y que haya vuelto a contar con mi colaboración aquí en el seminario de internacional sobre problemas emergentes. Y yo voy a hablar concretamente de el equilibrio entre la libertad y la seguridad, quizás desde un prisma más crítico, porque, como ha dicho él, ahora mismo soy coordinador jurídico del Sindicato Unificado de Policía a nivel de Andalucía y quizás yo lo vea desde otras perspectivas distintas en tanto en cuanto la valoración de si quizás gozamos de las herramientas y los medios suficientes y adecuados para luchar contra el crimen organizado y contra el terrorismo y sobre todo el terrorismo yihadista, que es el que más está en boga actualmente. Entonces yo voy a hablar rápidamente para acortar tiempo sobre la evolución legislativa y si esa evolución legislativa que estamos haciendo a nivel europeo pues tiene más peso sobre la seguridad o sobre la libertad. En mi opinión, yo creo que cuando nos damos cuenta del déficit de seguridad quizá comienza actualmente con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Es cuando nos damos cuenta, como antes decía el teniente coronel, la facilidad con la que se comete un atentado. Hoy cualquier herramienta es susceptible de convertirse en un arma grave y causar incluso una catástrofe, porque bueno, para mí los atentados de Barcelona también es una catástrofe, igual que cualquier otro, con independencia del número de muertos que haya. Por tanto, los estudiosos del tema en toda esta época han llegado a calificar esta situación
como que vivimos un terrorismo low cost, quiere decir que son terrorismos que buscan mucho la gran repercusión social, una gran cantidad, un efecto, muchos muertos y además un bajo coste a la hora de conseguir las armas y la logística necesaria para cometer los atentados. Actualmente también nos estamos familiarizando con un término que hasta hace poco era poco conocido, solo lo conocían los expertos, cada vez se conocen más, como son las amenazas híbridas. Las amenazas híbridas ya ha tomado nota la Unión Europea, incluso la OTAN, donde ya se crea o se va a crear un observatorio para estudiarla. Se refiere, o donde más referencia se está haciendo actualmente son sobre el terrorismo, los ciberataques, el ciberterrorismo que existe en la red, porque sí que está causando ya también, está en el objetivo de todos los técnicos estudiarlo, porque verdaderamente supone un riesgo alto para la sociedad. Esto se produce debido a esto, a los avances tan rápidos. Son avances vertiginosos los que estamos viviendo la sociedad actual con la sociedad de información. Tenemos la información muy cerca, muy fáciles de conseguir. Y yo incluso en algunos foros de debate donde participan jueces, participan fiscales, yo he llegado a la conclusión, y ellos la han compartido al final, en el que quizás si nuestro sistema jurídico cerrado, garantista, aunque las garantías no hay que perderlas, yo soy un defensor pleno de las garantías, pero si quizás nuestro sistema jurídico no habría que revisarlo, un sistema quizás más lazo o más abierto, porque es verdad que nuestros códigos cerrados, que continuamente estamos haciendo reformas legislativas, que muchas veces no sabemos ni las reformas si tienen buena aplicación jurídica luego, o lo que hacemos todavía contribuir más a liar lo que son solventar estos problemas, sobre todo en el ámbito terrorista. Y ellos me lo confirman, que no se encuentran con herramientas legales suficientes a veces para hacer para luchar eficientemente contra este nuevo, no ya terrorismo, sino la nueva delincuencia organizada. Ellos van por delante de nosotros y es muy difícil con nuestra legislación tal como la concebimos actualmente, hacerle el frente y luchar eficientemente contra esta nueva tipología. Por eso es muy importante, no me voy a enrollar mucho porque quiero acortar el tiempo, pero es muy importante, yo creo que hay que poner en valor el órgano de la Unión Europea, Eurojust, donde es un órgano donde se reúnen todos los jueces de los Estados miembros. Ellos cambian impresiones, cambian experiencias, sirven para coordinar todos los problemas que vemos cuando en una comisión rogatoria se solicita de un país la colaboración en una investigación, pues surgen muchísimos problemas, y para esto este órgano es muy importante. Voy a poner un ejemplo muy gráfico, porque ahora casi todo el mundo nos estamos haciendo expertos en orden europea de detención y entrega con el tema catalán. Ya hemos visto todas las dificultades que conlleva que puedan extraditarse o puedan entregarse una persona cuando se encuentra en otro estado, incluso siendo estado miembro, porque las legislaciones internas, cada país legisla dentro de su soberanía, evidentemente, como mejor le conviene o como mejor entiende el sistema, y eso nos conlleva, con los códigos cerrados, pues que tengamos tantos impedimentos a la hora de hacer eficaz lo que a veces legislamos, que como son las órdenes europeas de detención y entrega, que luego muchas veces no se pueden llevar a efecto porque la misma legislación la impide. De hecho, este órgano ya ha llamado la atención muchísimas veces a la Unión Europea sobre la necesidad de homogeneizar las normas en todos los estados para que se pueda hacer pueda tener eficacia estas órdenes o estos sistemas de investigación para perseguir a estos delincuentes. De hecho, miren ustedes, en el año 2017 se ha dictado una nueva directiva relativa a la lucha contra el terrorismo por la Unión Europea. Aquí lo que hace esta directiva es que extiende la responsabilidad más si cabe, no, más, porque realmente antes las personas jurídicas
En el Código Penal la penalidad que tenía era básicamente sobre la financiación del terrorismo. Ahora ya se pretende que la responsabilidad extienda a todos los delitos de terrorismo a las personas jurídicas, porque está claro, y todo el mundo lo sabemos, que las personas jurídicas es el mejor sistema para ocultar la identidad de cualquiera y a través de empresas tras empresas, aprovechando lo que es el sistema mercantil, pues se oculta fácilmente. Por tanto, ya la Unión Europea obliga a que los Estados transpongan esta directiva en este sentido. También se obliga a incluir la falsedad documental como delito de terrorismo. Y luego esta directiva también, ya la doctrina dice, y en cierta manera si se ve es así, pues se obliga a tipificar también a los Estados la difusión de mensajes e imágenes a través de la red, y vemos aquí la captación con finalidad terrorista, impartir adiestramiento para el terrorismo, recibir adiestramiento también está no está penado todavía, pero ya se recomienda, que transpone a los estados que se transponga en su legislación interna, que se castigue también la recepción de ese adiestramiento, los viajes con fines terroristas, la facilitación y la organización de estos viajes con fines de terrorismo, y debo decir que esta directiva se debería de haber traspuesto como máximo en septiembre de 2018, y ya ha dado un toque a España, a la Unión Europea y a más países que todavía esta directiva no se ha transpuesto. Con lo cual, lo que quiero manifestar con ello, más que nada, es que veáis que la legislación aún no está suficientemente homogeneizada a nivel europeo, y eso es lo que está tratando la Unión, porque se está dando cuenta que con los mecanismos que tenemos actualmente es muy difícil luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, a pesar, y yo debo decir lo mismo que ha dicho antes el coronel en su comunicación, que desde luego los profesionales españoles a nivel de seguridad, me refiero a los militares y la fuerza de cuerpos de seguridad, con diferencia, son mucho más preparados, están mucho más avanzados que el resto de Europa, y entre otras cosas porque aquí hasta hace poco hemos sufrido muchos años de terrorismo y por desgracia esa experiencia la tenemos. Quiero también poner en valor añadido la Europol, la institución de Europol, donde ahí se encuentran, a propósito de lo que antes he dicho, muchos expertos analistas a nivel europeo, los más prestigiados, y es verdad que con la colaboración suya se está llevando a buen fin muchas de las investigaciones y las persecuciones que se hacen contra este tipo de delincuencia. Tener en cuenta que todas las intervenciones que se hace simultáneamente en muchos estados, tanto en órdenes de entrada de registro como las detenciones que se practican a la misma vez, eso viene todo coordinado por Europol. En Europol se encuentran guardias civiles, se encuentran militares y se encuentran también policías nacionales colaborando todos juntos, y debo decir que existe, y eso es muy importante, lo he puesto aquí para que también lo sepáis, que existe y que es también un valor que hay que tener en cuenta, que es ejercer lo profesional de nuestros profesionales, que es el intercambio espontáneo de información. Esto se recoge en el convenio de Palermo, en los convenios de Naciones Unidas, con la lucha contra el crimen organizado, y además en el Código de Buenas Prácticas, en el Manual de Buenas Prácticas, en la lucha contra el tráfico de drogas. Y esto no es más ni menos que el intercambio de información de manera informal, porque muchas veces las burocracias impiden que se llegue, que se transmita esa información, que fluya, que se canalice, y cuando llega tarde, llega mal y de nada sirve. Bueno, pues también estos compañeros ahí en Europol, en La Haya, pues también facilitan muchas veces estas investigaciones gracias a ese celo que tienen, a ese intercambio espontáneo de información que nos facilita bastante la persecución de estos delitos. Bueno, brevemente aquí simplemente resaltar que la seguridad también, las medidas que se han adoptado, pues son el refuerzo de las medidas de seguridad en documentos oficiales, principalmente la introducción de datos biométricos en estos documentos, de huellas de cadastral o el iris de los ojos, incluso el reconocimiento facial, pero también aquí tengo que avisar que ya los hackers se están encargando de
rescatar o de vulnerar, vamos, lo que conocer las huellas a través de lo que es el reconocimiento que hacemos nosotros los móviles para facilitar el acceso. Bueno, pues ya los hackers la están hackeando y están consiguiendo también esas huellas de cadastral que podrán ser utilizadas, supongo yo, en un futuro más corto que largo, en las medidas de seguridad de estos documentos. El refuerzo de la frontera, bueno, también es evidente, todo el mundo lo conocéis, lo sabéis, bueno, el refuerzo en los aeropuertos, en los puertos, no se puede viajar con ciertos objetos y además, pues los controles que antes eran mínimos, pues ahora han pasado la generalidad a controles minuciosos. Breve referencia también, aunque es importante que esto sepáis para que vea cómo funciona. Ya he dicho que iba a hablar desde un espíritu crítico para que tenga una opinión también mucho más formada de todo. Y entonces la directiva esta sobre, es que es curioso, la directiva sobre retención y conservación de los datos de tráfico de las comunicaciones, que es una directiva europea del año 2006. Esta directiva ha sido derogada por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en el año 2014. Porque los países ya de por sí eran recelosos en cuanto a transponerla porque decía que vulneraba, era desproporcionado con el derecho a la intimidad. El Tribunal Europeo lo único que ha venido a decir, y por eso ha anulado la directiva, es que la conservación de los datos que la directiva obligaba a las operadoras iba de 6 meses a 2 años y la directiva no decía ni concretaba qué se hacía o cómo se protegían durante esos 2 años los datos, sino que esos los datos quedaban conservados ahí a disposición de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, pero no había garantía suficiente de qué uso se le podía dar a esos datos. Y entonces, pues eso parece que mosqueó a muchos países de que las operadoras pudieran hacer uso de esos datos para otra finalidad distinta para lo que decía la directiva, y en definitiva el tribunal se la ha terminado cargando. Nosotros, por suerte, en el 2007 transpusimos esa directiva, esa ley sigue estando vigente para nosotros. La conservación de datos en España es de 1 año y es una ley ajustada a derecho, puesto que nuestro sistema, un sistema con bastantes garantías, está controlado judicialmente todas las actividades prácticamente que hace la Fuerza y Cuerpo de Seguridad cuando hay una intromisión en los derechos individuales de las personas, y por tanto esa directiva se considera legal. Por suerte lo tenemos nosotros aquí vigente y podemos trabajar con ella. Brevemente, porque queda poco, ¿no? Que quiero por lo menos que tengáis esto en cuenta, porque esto es importante también. Esta directiva que nosotros la tenemos traspuesta en la Ley de Protección de Datos, que por suerte sigue vigente, pues también la Unión Europea se ha dado cuenta de que la prueba electrónica es muy importante, y fíjense en los datos, esto lo dice la Unión Europea, el 2/3 de los delitos no pueden ser investigados ni enjuiciados debidamente porque no se adjunta o no se incorporan a los sumarios estas pruebas electrónicas por la dificultad tremenda que hay que las operadoras las faciliten, porque tenemos una legislación tan dispersa que muchas veces y actualmente depende casi de la buena voluntad de las operadoras que faciliten correos electrónicos, que faciliten contenidos de conversaciones, porque no hay nada que lo obligue. Entonces ya la Unión Europea pues también hace unas propuestas ahí, a ver si la llevan a efecto lo antes posible, que es crear una orden de entrega de estas pruebas, porque actualmente está, para que veáis, de 120 días a 10 meses la respuesta de las operadoras, y se quiere poner en 10 días el plazo ordinario para que respondan, y 6 horas en caso de necesidad urgente. También se plantea otra orden para las operadoras para que se conserven los datos, no sean destruidos, no sean suprimidos, y que se conserven a disposición de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad para ser incorporados posteriormente a las investigaciones. Y todo esto pues se procura, porque si no, no va a haber medio de obligar también a las operadoras a que exista un representante legal dentro de la Unión que pueda encauzar todos estos temas para que pueda tener efectividad y no se quede en agua de borraja en una ley luego publicada en el 12 o traspuesta en el Boletín Oficial del Estado, que no va a llevar a nada porque ni hay medios ni hay posibilidad de llevarla a efecto.
Bueno, no me enrollo más porque vamos tarde, entonces las medidas nacionales las vamos a pasar, sí hacer una breve referencia simplemente a lo que son, que es importante también que se sepa, con la reforma de 2015 y la ley de enjuiciamiento criminal, pues aparte de que ya se reguló ciertas investigaciones que se estaban llevando a efecto, pero que la jurisprudencia tampoco dejaba claro si se estaban haciendo ajustados a derecho o no, como era los balizamientos, vamos, la localización y el seguimiento, los dispositivos de seguimiento, las grabaciones que se hacían en lugares públicos, pues todo eso se viene a regular, pero además se introduce lo que es el agente encubierto informático y los registros remotos en equipo informático. Los registros remotos en equipo informático no tienen nada que ver con el registro que se hacen a los dispositivos masivos de información cuando se captan fuera o dentro de un domicilio en un registro que se pone a disposición del juzgado y se pide la autorización correspondiente para investigar ese equipo, sino aquí que eso también se hace y aquí la novedad es que se permite que a través de un software, es decir, un troyano, se pueda introducir en un ordenador personal y esté monitorizado durante una temporalidad de un mes, prorrogable por otro mes hasta 3 meses máximo. Esto sí que aquí el legislador ha tenido también reparo, porque en el resto de medidas sí que las prórrogas se hacen o la temporalidad se hace el mandamiento por 3 meses, son prorrogables durante 3 meses hasta un periodo máximo de 18 meses. Fíjense aquí el legislador que ha tenido cierto reparo porque son prorrogables por un mes con un máximo de 3 meses, porque la invasión que se entiende que se hace en la intimidad de una persona cuando un ordenador está funcionando, no me refiero a los ordenadores que están ya sin actividad, que se cogen un registro y se pone a disposición del juzgado y los peritos informáticos sacan la información, no, sino aquellos que siguen operando, pues la información que sostiene en ese mes que está monitorizado el ordenador, pues es tremenda, es mucho más que la que puede darte un teléfono, la que puede darte la correspondencia postal, todo lo que sea, porque ahí mete la vida de la persona continuamente, todo el mundo introducimos nuestra vida, nuestros datos personales, los más íntimos, y eso, pues por eso el legislador ha tenido ese reparo. Y por último, me salto ya lo del SICO, hacer referencia también, porque antes ha hecho referencia también al teniente coronel, y es verdad que este sistema, este tipo de terrorismo, es muy difícil luchar contra él, porque cualquiera coge un cuchillo y se va a un centro de afluencia masiva y empieza a apuñalar a personas, y la verdad que es un atentado con bastante relevancia e importante, y eso es muy difícil de evitarlo, de intentar de prevenirlo si no hay una colaboración de la ciudadanía. Para eso lo que es verdad que también ahí hay unos planes de seguridad que se están llevando a efecto, son pilares fundamentales de la fuerza y cuerpos de seguridad, la colaboración ciudadana. Por tanto, hay planes, programas de actividades donde se reúnen constantemente con las asociaciones de vecinos, se dan charlas por los colegios de tal modo que se estimule esa confianza de la fuerza y cuerpos de seguridad, que eso sí debo decir también, y lo digo con orgullo, que en el SIS, las encuestas del SIS, cada vez que sale, siempre son los mejores valorados junto con la corona, y por tanto ese clima de confianza existe, y ese es el que hay que mantenerse, porque la inseguridad subjetiva en la ciudadanía lo que provoca es el nacimiento de grupos radicales, de partidos extremos y radicalistas que se enarbolan la bandera de la seguridad pública, y lo que viene es a distorsionar y desestabilizar los sistemas políticos. Yo siento haber hablado tan rápido, pero bueno, es que en tan poco tiempo esta materia es muy amplia, y bueno, he hecho lo que he podido, por lo menos para que llevéis una perspectiva también crítica de que quizás todo no lo hacemos bien. Nosotros hacemos lo que podemos, pero con las herramientas y los medios que nos dan, ¿vale? Muchas gracias.